Le saluda con mucho agrado y con mucho gozo su amiga Araceli de Álvarez. Siempre para mí es un placer enorme el tener la oportunidad de dirigirme a su corazón para recordarle que Dios le ama y que quiere hacer escuchar su voz también en su corazón. En esta hora vamos a continuar con este hermoso, precioso libro de Job que yo le denomino el manual para enfrentar el sufrimiento y salir airosos de este, ¿verdad? Y vamos a encontrar, estamos arrancando los primeros capítulos de Job. Qué bueno es que la mayoría de nosotros conocemos el desenlace. Qué malo es que no conocemos el desenlace de nuestro propio sufrimiento. Pero basados en esta palabra, meditando en ella, busquemos esa respuesta de nuestro Dios. Vamos a la lectura, regresamos en un momento. Job, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Job 3, 1 al 10. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Y bien, como le decía, ¿qué le ha parecido lo que va leyendo desde hasta ahora? Sí, desde ese capítulo 1. Sabe que yo lo he leído varias ocasiones y nunca está por demás volver a leer, porque hay ocasiones que uno no presta atención a ciertas frases o ciertos principios. Sin embargo, leerlo con esa visión de que Dios tiene algo fresco para darnos hoy. No adelantarnos, sino ir junto con Job, padeciendo esas cosas, identificándonos con ellas y también buscando el rostro de Dios en medio de todo esto. Algo que me llama mucho la atención, en este capítulo 3, se da mucho la maldición, ¿verdad?, de parte de Job. Pero fíjese que él pudo haber maldecido muchas cosas, pero nunca maldijo a Dios. Y la triste realidad, en mi labor de consejera yo encuentro que hay muchas personas que no saben manejar el sufrimiento y le echan la culpa a Dios de todo, hasta se alejan de la iglesia, ya no oran, ya no alaban, porque están enojadas como si Dios fuese el culpable. Aquí en este capítulo vamos a encontrar algunas preguntas que me gustaría mucho que respondiera junto conmigo. Perdón. Por ejemplo, ¿cuál es tu reacción en medio del sufrimiento? Aquí está descrita la reacción de Job. Ahora, no nos apresuremos a juzgarlo, ¿sí? Yo creo que en mi labor de consejera le decía, veo unas vidas bastante dañadas, bastante destruidas, bastante afectadas, cosas que la gente vive desde la niñez, como casi siempre la tragedia, como la sombra de muerte, como la situación de dificultad. Hace poquito me enteré de una joven que vio cómo su mamá se quitó la vida y hace una semana ella estaba intentando quitarse la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos vidas así como marcadas por la tragedia. Y sin embargo, vemos otras vidas no tan afectadas. Entonces, si no hemos vivido ciertas circunstancias, es muy apresurado que nosotros tratemos de comprender. Si es que no sé. Platicaba con una amiga ayer y me decía, mientras yo no sufrí una cirugía bien delicada, yo no tenía compasión de quien sufría cirugías. A partir de pasar por eso, de saber lo que se siente, si antes no acerqué ni un vaso de agua, ahora estoy presente a ver en qué puedo ayudar. Fíjese cómo cambian las cosas, ¿no? Entonces, fíjese, vemos aquí a Job que maldijo en el día y el que nació, y maldice la noche en que fue concebido. Qué tremendo, ¿no?
Y después empieza a hacer una serie de meditaciones. Yo digo que a veces el dolor nos hace hablar hasta incoherencias, ¿no? Porque dice que ese día que ya pasó y que no se puede cambiar, y fíjese el cuadro de una actitud de dolor. Ahora le recuerdo que si bien estaba siendo probado por justo Job, no por pecador, sino por justo, por una situación que Dios permite excepcionalmente que suceda en la vida de este varón, y entonces está bajo una opresión del enemigo. Y por eso, vea las frases que lo va a encontrar a lo largo de todo este libro, las frases que nos denotan cuando hay opresión del enemigo. Hay sombrío, ¿verdad? Está, si se siente sin cuidado divino, no hay claridad, no hay nada que resplandezca, son tinieblas, sombra de muerte, nublado, oscuridad. Esto dice del versículo 4 al versículo 6. Fíjese cómo está describiendo su situación. Ahorita orábamos para empezar a grabar y decía Mike, gracias porque nos permites ver el sol de un nuevo día. A veces nos parece tan normal, tan común, pero el sol sale todos los días, pero en ocasiones, sobre todo estamos en una latitud del mundo en que disfrutamos el sol todos los días. Hay latitudes en el mundo que pasan meses y no lo ven, pero nosotros generalmente sí podemos verlo. Pero no solamente el resplandor de la luz del sol, sino que, como dice un dicho común, está que ni el sol le calienta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en una tremenda opresión del enemigo, solitario y sin canción, dice el verso 7. Qué tremendo, ¿no? La gente, generalmente nuestra respuesta humana ante el dolor no es gozarnos, no es humano eso, vaya. Santiago dice que podemos encontrar gozo en medio de las pruebas, pero solamente a través de Jesucristo. Pero en este aspecto humano es bien difícil, y ese día ni prendemos el radio, ni cantamos, porque estamos en un luto total. O ese día, esa semana, ese mes o ese tiempo que se prolonga. Por cierto, yo escuché una enseñanza donde se decía que está comprobado, ¿verdad?, teológicamente, que el sufrimiento de Job no se extendió más allá de 9 meses. Fíjese. Y yo siempre que leía Job, antes de escuchar esto, yo decía, esto le duró años, le duró toda la vida. No fue ni un año, por los acontecimientos, ¿verdad?, históricos que suceden allí. Y luego está tan enojado que hasta acude, por ejemplo, viene a mi mente ahí en el verso 8, habla acerca de maldíganlo los que maldigan y lloren, ¿verdad? Y en el Antiguo Oriente se acostumbraba a contratar, como Balaam, a gente que se especializaba en maldecir a otros, como que era su profesión. Y luego les llamaban a las plañideras famosas, que eran las que venían a llorar. Nada que ver con el difunto, nada que ver con la familia. No había en su corazón quizá ese sentir de identificación. Sin embargo, lloraban porque pues era su profesión. Y estaba en este plan también Job. Y dice que se oscurezcan las estrellas, y que si viene la luz, que no venga la luz, es el verso 9. Y luego dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió de mis ojos la miseria. Fíjese cuántas palabras que nos están hablando, sí, de una prueba muy difícil, pero este tinte es espiritual, cosa que le costó mucho tiempo a Job discernirlo. Sin embargo, vamos con Job, porque igual nosotros, ¿cuántas veces tenemos una lucha bien grande y no discernimos que es espiritual? En este caso, él no discernía realmente lo que estaba pasando. Y luego dice, no escondió de mis ojos la miseria, dice el verso 10. Como que ¿para qué tener ojos? ¿Para ver todo esto? Preferiría no ver, ¿sí? Sin embargo, todo esto era una preparación excelente de parte de Dios para darse a conocer de una forma maravillosa. Y lo mismo que le pasó a Job nos puede pasar a nosotros. ¿En qué sentido? De que al final de la prueba podamos conocerle cara a cara. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son las reacciones comunes, mi amado, mi amada en el Señor, que tiene tu corazón ante los problemas, ante las pruebas difíciles, las tragedias, esas situaciones bien caóticas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Una es enojarte. Y la otra, enojarte con Dios, ¿verdad? Porque, a veces la reacción nuestra es enojarnos. La otra, llenarnos de temor, de miedo.
Y mire, lo podemos ver hasta en un incidente breve, que una persona quedó de llegar a tal hora y no llega, ya sea el hijo, el esposo, el padre, la madre, alguien así cercano. Y luego estamos pensando lo peor, ¿sí? El temor nos invade, la tristeza extrema, los deseos de morirse. ¿Para qué seguir viviendo? Prefiero morirme. O la opresión espiritual que no se discierne. Yo quiero que oremos, porque fíjese que no hay duda que vamos a estar pasando por estos valles oscuros, pero el Señor promete estar con nosotros. Y dile a Dios con todo tu corazón: Señor, yo necesito que te hagas bien claro y evidente a mi corazón, a mi mente, a mi ser, que en medio de lo que esté pasando o de lo que vaya a pasar, no se me olviden tus promesas. Me aferre a la fe, me aferra a la esperanza, Señor, que no avergüenza. Señor, que aprenda lección de tu mano a mi vida en medio de cada sufrimiento. Y no solamente eso, sino que me enseñes a comprender a otros que también necesitan ser comprendidos y también consolados. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque hasta aquí me has ayudado. Tu promesa es que lo seguirás haciendo. Bendito seas en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. Ánimo, el Señor está contigo. Hasta la próxima.